Da. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Willkommen zu unserem spanischsprachigen Sendung Hispanische Stimmen in Deutschland, dem Ort, an dem spanischsprachige Menschen ihre Geschichten, ihre Kultur und ihre Musik mit uns teilen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie eine Stunde voller faszinierender Erzählungen und mitreißender Rhythmen. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren. Viel Vergnügen. Hola, bienvenidos a esta que es su casa. Transmitiendo en vivo y a todo color por Radio Darmstadt, escuchas Voces Hispanas en Alemania, donde las historias, la cultura y la música de nuestra comunidad hispanohablante cobran vida. ¡Arrancamos! Bueno, pues estoy con muchísimo gusto platicando y desde hace un rato ya, nada más que no se había grabado, con Linda. Linda, a mí más que leer, siempre lo digo, más que leer la currículum vitae de algo, me gusta que nos platiquen sobre sí mismos porque van a platicar lo que es lo más relevante. Y ya decíamos que tú, pues, naciste en Alemania, sí, pero te fuiste muy pequeña a México y estuviste un ratito ahí. Ya no me acuerdo, pero... Que no te acuerdas, pero queda en el subconsciente. Entonces sí, es algo... Yo nací en México, pero de mamá austríaca y la familia de mi mamá vivía en Frankfurt, ya. Y yo venía muchas veces de niña y vas a decir que suena como a locura, pero hice un par de veces unos ejercicios de estados alterados de conciencia, sin drogas ni nada. Esto por medio de la respiración. Uh-huh. Y yo me acordé de cosas aquí en Alemania muy chiquita, y, o sea, de cuando yo tenía 2, 3 años, y luego le pregunté a mi tía y me dijo, sí, es cierto, y me llenaba más la historia, ¿no? Con detalles. Uh-huh. Entonces, por ahí está en tu subconsciente en algún lugar. Pero además decías, ¿cómo se conocieron tus papás? Eso me encantó. Bueno, mi papá fue de turista a Acapulco y mi mamá es de Acapulco, entonces mi mamá trabajaba en un hotel o en varios hoteles y en una de esas ocasiones se conocieron. Y bueno, el destino. Y así, aquí estoy ahora. Y naciste aquí, viviste unos años en México. Sí, hasta que tenía como 3, 4 años como entrando al kinder, porque el kinder lo empecé aquí en Alemania y mi mamá cuenta de que yo no hablaba alemán. Y llegaste al kinder en Alemania hablando español, seguro. Y yo tengo como un recuerdo como muy... así borroso, de que yo jugaba sola porque los niños no me entendían. Uh-huh. Y eso es como lo único que me acuerdo de ese. Pero mi mamá dice que en medio año ya hablaba mejor alemán que ella. Claro. Y entonces, y también como en videos cuando yo y mi hermana, tengo una hermana mayor, éramos más pequeñas, sale que estamos como hablando un poco, mezclando el español y el alemán. Y sí. Y yo en viceversa, estuve aquí como 4 meses, justo antes de entrar al kinder, solo mi mamá y mi hermana bebé, y no estaba mi papá, que es con el que podría haber hablado español, y yo empecé el kinder hablando puro alemán. Dice mi papá que él aprendió alemán cuando yo regresé de ese viaje, porque no hablaba español, es cuando él más aprendió alemán. Pero también yo entré al kinder hablando alemán y dice mi mamá, es que me tenía que explicar, es que no te entienden. Y yo, ¿cómo no me entienden? Pues sí, porque es que ellos no hablan alemán. Yo, ¿por qué no hablan alemán? O sea, sí, es muy chistoso, debe haber sido eso. Y claro, a esa edad lo aprendes sin querer rapidísimo. Sí, los niños son como esponjas, sí, que absorben cada cosa. O sea, yo lo veo, yo tengo una hermana menor que tiene 7 años, va a cumplir 8, uh-huh. Y ella... o sea, habla el español y el alemán así. Y por igual. Sí, uh-huh. O sea, a mí me impresiona siempre, porque a veces ella incluso usa palabras que yo ni sabía que ella sabía en español. Wow. ¿Ella no vivió en México? No. Entonces sí sorprende que sepa palabras que tú no. Entonces, pero mi mamá era siempre como muy estricta en casa, siempre hablábamos español, y yo me acuerdo, había un tiempo donde a mí me daba mucha pena hablar en español, uh-huh. Cuando tenía como 6, 7 años. Okay. 8 por ahí, por el simplemente hecho de yo crecí en un pueblo alemán, o sea, súper pequeño, como muy tradicional, entonces nosotros éramos como las extranjeras. Uh-huh. Aquí en Frankfurt es como... Aquí no pasa nada, aquí hay gente de todas partes. Entonces, sí. Pero ahí era como... Y a mí me daba un poco de vergüenza
de ser diferente que las demás. O sea, es esa edad donde los niños son bien malos y luego se burlan. Sí. Yo a esa edad dejé de hablar alemán en México. Sí, porque tratas de encajar y de pertenecer, entonces no haces cosas que los demás no hacen, ¿verdad? Sí, y entonces yo no quería hablar español, pero mi mamá dice, no, porque cuando vamos a México yo no voy a andar de traductora para su abuelita, su abuelito, los primos y todo. Y entonces... Y ahora lo agradeces. Sí, o sea, estoy súper agradecida porque yo incluso tengo amigos que tienen padres extranjeros y nunca les enseñaron el idioma o lo dejaron de hablar por la misma razón. Porque... Y se pierde. Oye, y bueno, entonces, además me sirve como pretexto para decir que tú tienes un bachelor en lengua romance y en pedagogía. Y entonces ahora que has estudiado pedagogía entiendes muy bien esto de aprender un idioma y lo que significa y porque los niños lo aprenden tan fácil y los adultos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, incluso, o sea, yo me enfoco mucho, yo siempre tomo los cursos sobre bilingüismo, sobre saber cómo los niños aprenden, por qué, y eso como una cosa que me fascina porque también tiene que ver algo conmigo. Porque incluso a veces me preguntan, oye Linda, ¿y tú en qué idioma piensas? Y yo, pues no sé, a veces tengo pensamiento en alemán, a veces en español, a veces en inglés, a veces en francés, pero depende mucho de qué idioma que estoy escuchando. A veces cuando estoy, por ejemplo, en los Estados Unidos por mi trabajo y escucho alrededor mío solamente en inglés, estoy pensando en inglés y a veces me doy cuenta y yo, ay, estoy pensando en inglés. Sí, y ahora, no te das cuenta hasta que algo te hace hacerte consciente de eso. ¿Y en qué idioma sueñas? En todos los idiomas que hablo. También, ok. Depende con qué persona, en qué lugar estoy soñando. Por ejemplo, yo nunca he soñado que mi abuelita mexicana me hable en alemán. Siempre cuando ella sale en mis sueños, habla español. ¿Hace sentido? Y a veces incluso sueño de que estoy conociendo a una persona X, por ejemplo, en Francia, y me habla en francés. O así. Ok, sí, hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Y además hablas 6 idiomas. Sí. Ya me decías, a ver si me acuerdo bien, alemán, español, inglés, francés, griego y italiano. Sí. Ok, bueno, español, italiano y francés, ¿te parecen muy similares? Español y italiano sí, francés para nada. Porque no es fonético. Sí, y tiene que ver, eso también o sea, lo vi en mis estudios porque tiene que ver con la historia y de que, por ejemplo, no sé si conoces la historia de Asterix y Obelix. Sí. Y entonces eso también tiene un poco que ver con eso porque en Francia había como muchos de esos pueblitos que antes vivían pues ahí y ellos tenían mucha influencia también en el latín que se hablaba, entonces se mezclaba mucho más y pues se quedó también geográficamente, es más lejos de Roma, entonces también cambió mucho y porque también tenía como que ver con los idiomas que se hablaban antes. Los originarios de estos pueblos chicos. Y entonces, y el español también un poco, pero no tanto como el francés. Por eso siempre le decimos que el francés es el idioma alien de los idiomas románicos. Es una buena descripción, sí. Pero cuando yo lo escucho, entiendo poco. Sí. Cuando lo leo, entiendo mucho más. Sí, eso dicen muchas personas, eso. También el simplemente hecho de que uno lee, o sea, las cosas escritas se escriben muy diferentes a cómo se pronuncian. A eso me refiero con que el francés no es fonético, entonces se cambia mucho la pronunciación de cómo se escribe. Y si de pronto en junio fui a Estrasburgo y entonces yo escuchaba y no entendía mucho y luego lo leía en el traductor en el celular. Y decía, bueno, pues díganlo bien, porque no se entiende bien. Y entonces nos platicabas que el griego es porque viviste en Grecia. 1 año y medio. Haciendo un voluntariado. Sí. Y te enamoraste de Grecia. Sí, o sea, yo solamente me quise quedar 10 meses, 11 meses, yo me acuerdo. Y estando ahí dije, bueno, me quedo un poco más, porque a mí me encanta mucho la cultura, el idioma me fascina, el mar que estaba cerca, la comida, no sé, o sea, Grecia tiene algo muy
histórico, a mí me encanta la historia, entonces siempre había un museo, cualquier cosa antigua que ya tenía como más de 2000 años. Sí, cerca increíble, ¿no? Sí, y también, o sea, las personas están muy cerca de su cultura, entonces muchos jóvenes y niños que yo conocía aprendían sobre la mitología griega, aprendían el griego, ¿cómo se dice? El antiguo, Ajá, o sea, original, ¿no? Sí, el griego original. Porque, digo, sigue siendo griego, pero se ha modificado, ¿no? Sí, es como el latín y el italiano. Ajá. Que todavía se entiende y cuando uno lee entiende como muchas cosas, pero pues después de 2000 años, pues obviamente no va a ser el mismo idioma. Si pensamos como hablan nuestros abuelos. Sí, claro. Hay palabras que se dejan de usar, hay palabras nuevas, hay palabras que cambian un poco. Sí. Oye, ¿y entonces les enseñan el griego antiguo en la escuela? Sí, para que ellos puedan entender mejor su gramática y el origen de sus palabras. Porque ahí también, por ejemplo, cómo cambian los verbos en cuestión de la conjugación de los verbos. Y entonces tiene mucho que ver con el griego original, que ahora, o sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, efao es, o sea, yo como, y éfaga es yo he comido. Entonces cambia como... Es como la misma raíz, pero ya tiene diferente, ¿no? Y tiene que ver porque creo que en el griego antiguo se decía éfago, algo así, en el presente, y por eso se quedó como el éfaga en el pasado. Ajá, qué chistoso. Y por eso también les enseñan el griego original, y también porque pues Grecia es un país ortodoxo, y las misas, los rituales, las tradiciones en la iglesia bizantina ortodoxa están en el griego original. Entonces, ¿los griegos entienden todo eso? No todo, pero... Pero sí bastante, o sea, es muy diferente a si vas a una misa en México y hay alguna parte en latín, pues no entendemos casi nada, porque lo desconocemos, sabemos una que otra cosa. Sí. Pero en Grecia sí tienen mucho mayor conocimiento del griego original. Sí. Depende si uno... Si estudiaste bien en la escuela o no. Si no pusiste atención. Oye, ¿y qué tanto están orgullosos de su cultura? Porque pues si escuchas Grecia y viene a la palabra la cuna de la civilización. Sí. Y tenemos probaditas por ahí de toda la mitología, pero lo que sabemos es nada comparado con la riqueza histórica que tiene eso. Sí. En Grecia es algo que valoran, que conocen. Sí, o sea, justamente porque les enseñan en la escuela y como les dicen, o sea, nosotros aquí nació todo, y teatro... todo eso las viene artes, de la filosofía, los deportes. Sí. Sí. Entonces ellos son muy orgullosos de eso. Y, o sea, no es lo mismo que en México, en Estados Unidos, en Alemania te enseñen sobre Platón en alguna clasecita, una embarradita de Platón, y luego pasas con Benito Juárez o Washington o no sé quién aquí, que en Grecia les enseñan, o sea, Platón es parte de la vida de donde están. Sí. Entonces tienen que verlo con mucha mayor profundidad y detalle. También un amor hacia el país muy grande. Ajá. Y los griegos son muy orgullosos de ser griegos. Esto es Voces Hispanas en Alemania por Radio Darmstadt en el 103.4. Aquí tu voz también cuenta y queremos escucharte. Participa en vivo con tus comentarios y preguntas por teléfono y redes sociales. El teléfono en cabina es el 061-518-7000. Llámanos. Encuentra todas nuestras redes sociales en Linktree/Voces Rebeca. También puedes escuchar este programa y muchos otros que hemos hecho en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Solo busca Voces en el Mundo. Yo creo que también porque falta ese orgullo de la patria, ese estar conectada con donde creces, donde, no sé, o sea, yo lo veo mucho en México de que somos mexicanos y la bandera por todos los lugares, y yo siento que los alemanes son orgullosos de ser alemanes cuando es sobre fútbol. O sea, en el fútbol, ahí, wow, se unen y Alemania, que no sé qué. Pero aquí ves banderas, o sea, mexicanos con su bandera en el evento, en la semana, fin de semana latinoamericano, pero cuando juega México, la selección también traen su bandera, pero cuando van a bailar a un club música latina también traen su bandera, y los colombianos también, y los guatemaltecos, y los ecuatorianos, y así, ¿no? Pero
O sea, sí ves mucho más las banderas de otros países que lo tienen los mismos nacionales a los alemanes. Sí, tienes razón. Creo que también tiene que ver mucho con que Alemania estuvo, o sea, había una parte Ajá. este y oeste durante muchos años. O sea, no había como una unión de la patria. Era como que, hasta incluso, o sea, mi Alemania familia es Oriental. de la parte este y yo mudándome hacia Frankfurt, yo noté mucho la diferencia de que cómo se comporta la gente, hasta los precios en el supermercado. La gente gana mucho más aquí. Es otra cultura. Sí, o sea. Y sigue siendo, ¿eh? Sí. Yo alguna vez vi, cuando fueron las elecciones, el año pasado creo que fueron, cómo votan y la división de cómo votan sigue siendo prácticamente la división de las dos Alemanias. Sí. Y se siente todavía, se siente mucho. Pero todo eso es porque, bueno, yo estoy haciendo el máster en transculturalidad y la cultura es algo que siempre me ha interesado mucho y dentro de la cultura la parte de gobernanza o lo que es la política, pero digamos que a un nivel macro, no hablando nada más de los partidos políticos. Es algo que me interesa mucho porque habla mucho de las personas y entonces es muy interesante ver cómo la cultura, que es el reflejo de cómo son las personas, está muy influenciada por el discurso que se maneja a nivel gobierno. Por ejemplo, hubo unos años en que el gobierno de los Estados Unidos apoyó, financió, como haya sido, películas que tienen que ver con el American Pride, como Top Gun, por ejemplo. Sí. Ajá, en donde y tienen muchas películas que hablan esto de los coches como Mustang, etcétera, y de los cowboys o sea, todas esas cosas que les dan identidad a los norteamericanos. Y entonces todo eso se impulsa a través del cine, de la música, o sea, con la letra de las canciones, con el teatro, con todo esto se impulsa también ese orgullo nacional. Y en México están los mariachis, todas las canciones pues de los grupos de México, etcétera, incluso el rock en español cuando llegó en los 80s. Entonces, y eso es mucho labor del gobierno. Sí. Y entonces sí, falta eso aquí. Vamos a ponérselo de tarea a los que están en gobierno y que nos escuchan. Pero bueno, también es un país increíble. A mí me encanta Alemania. Me parece que, aunque no estén tan orgullosos, tiene una historia riquísima. Sí. Y algo que empezábamos platicando que me gusta mucho es que es un país con ríos. Sí. Y entonces yo disfruto enormemente vivir ahora en una ciudad con río y platicábamos que también vivir con el mar, ¿no? O sea, en las ciudades donde hay mar es padrísimo, hasta dice el dicho, en el mar la vida es más sabrosa. Sí. Y entonces, bueno, pues tú tienes esta experiencia de Acapulco, que los que crecimos en México, fue un lugar, una playa icónica durante décadas. O sea, las vacaciones eran en Acapulco, o si no, fracasaste en la vida. Y también pasamos, o sea, bueno, todas las aventuras en Acapulco de chicos y de adolescentes y de todo esto, y el desarrollo que tuvo toda esa zona. Pero tiene un sabor especial estos lugares con playa, y no sé si es que a ti te gusta mucho. Sí. A mí me gusta, no sé, o sea, en general siento que la vida es más tranquila, más agradable. O sea, la gente es como más relajada, más feliz, cerca del mar. Y a mí me encanta, no sé, la brisa del mar, oler como la salecita, como el olor hacia mar. Sí, tiene un olor muy característico. ¿Es igual en todos los mares? ¿Tú que conoces tantos, o cambia? Sí, cambia un poco, o sea, porque o sea, yo digo siempre depende del clima. Porque la temperatura. Sí, o sea, el mar huele siempre igual, o sea, el mar tropical siempre huele igual y siempre se ve igual, hasta la vegetación, o sea, no sé, siempre yo he ido... Las palmeras y mucha vegetación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo fui a Tanzania y vi como la vegetación, como el mar y todo, yo dije, esto parece México. Y hasta incluso yo estaba hablando con mis compañeros y yo dije, si cambiaran las personas, o sea, en vez de los tanzanienses, ¿cómo se dice? La gente de Tanzania. Sí, la gente de Tanzania, cambiarlos contra unos mexicanos y poner ahí mariachi, yo pienso que estamos en México. Wow. Porque, o sea, el paisaje, o sea, el México que yo conozco, que es Acapulco,
porque pues al final México es muy diferente. Ajá. Es que sí, claro, porque no es lo mismo la playa en Los Cabos que en Cancún, Sí. porque Los Cabos es desierto, para los que no conocen, y Cancún es abundante vegetación, ¿no? Sí. Los manglares y todo eso, sí. Entonces, o sea, en México que yo conozco, que es Acapulco, Cancún, y sí. Pero el mar, en el norte, el mar frío, huele muy distinto, huele como más, no sé cómo decirlo. Fresco, decías. Sí, fresco, como uno siente más, como mucho más la brisa, no sé, o sea, es más fuerte. Y bueno, y es que en las playas tropicales hay veces que la brisa es caliente, o sea, hace mucho calor y tú dices, ay, la brisa que refresca. No, la brisa también es caliente. Y yo te platicaba que después de, no sé, una semana de estar en la playa tropical, yo digo, bueno, suficiente sol, suficiente calor, porque sí es muy notorio, ¿no? O sea, son playas de temperatura, que no sé, la temperatura es 30, 35 grados, Sí. 40 por la península de Yucatán y todo esto. Y en el Mar del Norte, ¿no? Y luego algo que lo hace muy diferente es la arena, ¿no? Cuando hay estas arenas. ¿Dónde dijiste que es así tan finita como? En las Maldivas y también en Tanzania. Ahí es como los lugares de que la arena parece harina, es tan fina y blanca. Y uno piensa que está caminando sobre nubecitas, así. Qué lindo. Muy precioso. Me haces querer ir. Sí. O sea, se lo recomiendo a todos los que están escuchando, si tienen alguna vez la oportunidad de ir, hacerlo. O sea, no... O sea, es una cosa que no podemos perdernos en la vida. Sí. Y luego, además dijiste que en las Maldivas, por ejemplo, el mar es muy transparente, entonces que ves la vida marina, ves los peces. Sí, parece que uno está en un acuario, o sea, literalmente. Yo me acuerdo, me puse unos goggles y me fui a nadar 2 horas, 3 horas y uno no se cansa. No es como que, ya vi todo, o sea, siempre hay algo nuevo. Una tortuga que sale de repente, los peces de 1000 colores. 1000 colores, o sea, yo parecía como en la película de Nemo. Ahí estaba Nemo, ahí está Dory, ahí está. Oye, y es que a mí me ha tocado también algo parecido, pero me da miedo porque luego los peces pues te tocan. Sí. Y hace cosquillitas, o sea, no es nada desagradable, pero es una sensación muy extraña y ver los peces ahí, no sé, creo que he visto demasiadas películas de tragedias en el mar, pero sí también dices, no voy a venir un tiburón, o las mantarrayas, por ejemplo, que Sí. hay unas que hacen daño y otras, Sí, que no, otras que no. pero yo no sé identificarlas, ¿no? Y son impresionantes, o sea, son grandes. Sí, son muy bonitos. O sea, a mí me tocó ver, o sea, en vida real, en el mar real, no en un acuario, las mantarrayas y hasta tiburoncitos. O sea, los tiburoncitos que miden como 50 centímetros hasta 1 metro no son peligrosos para nosotros. O sea, entonces ya... O sea, si te convencen de eso, entonces está muy bonito verlos. Una vez sí me dio como cosa, porque una vez yo fui en Kenia al mar y fuimos en una lanchita a ver delfines. Ajá. Y entonces salían los delfines y los vimos como de fuera y ¡ay, qué bonito! Y nos dice el señor, el guía, brinquen. Y nosotros, ¿brinquen? En la lancha. O sea, brinquen hacia el agua. O sea, que brincas al agua, que te metes al mar. Ajá. Dicen, es una experiencia que tienen que hacer. Sí. Y entonces yo dije, bueno, yo tenía mucho miedo porque, o sea, no son chicos. No era como así cerca de la playa, era mar abierto, bien profundo. Uh-huh. Yo dije, no voy a brincar, ok, voy a hacerlo. Me puse los goggles, brinqué y vi como 50 delfines, porque muchos no se ven, o sea, porque solamente brincan como 2, 3, 4. No todos 5. Brincan al mismo tiempo. Ajá. Y ver como un clan, digamos así, un clan de delfines. Vi un delfín bebé. ¡Ay, qué bonito! Era una experiencia llena con miedo, porque dije, ¿y si viene un tiburón o otra cosa? Estoy en el mar abierto. Yo no podía ver, o sea, yo no podía ver el piso. O sea, eran como 30, 50 metros. Me dio un miedo. De la inseguridad, claro. Sí, pero al mismo tiempo una admiración para lo que está, esa vida que está ahí, los delfines, que ellos, o sea, nadaban así, normal. Como si nada. Luego te muestro el video que yo tomé, donde se ven algunos de ellos.
Esto es Voces Hispanas en Alemania por Radio Darmstadt en el 103.4. Aquí tu voz también cuenta y queremos escucharte. Participa en vivo con tus comentarios y preguntas por teléfono y redes sociales. El teléfono en cabina es el 061-518-7000. Llámanos. Encuentra todas nuestras redes sociales en Linktree/Voces Rebeca. También puedes escuchar este programa y muchos otros que hemos hecho en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Solo busca Voces en el Mundo. Viajas tanto porque eres, ¿cómo se dice el término correcto? Porque luego me regañan. Bueno, algunos dicen azafata, aeromoza, tripulación de aviación, o sea, hay de todo, sobrecargo, o sea... Pero ustedes no se ofenden con algún término. Diego, siempre que la gente lo diga con respeto, todos estos están bien. Sí, o sea, a mí me da igual que sea con respeto, que me digan, wow, eres, no sé, sobrecargo, oh, wow, eres azafata, wow. Está bien. Está bien. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años y medio ya. Ok. En febrero del 2026 cumplo 3 años. O sea, empecé en febrero de 2023. ¿Cómo haces para estudiar una bachelor o licenciatura y viajar al mismo tiempo? Estoy trabajando medio tiempo. Okay, pero estudiando full time. Y a veces no sé cómo le hago, pero lo hago. Tomo vacaciones del trabajo cuando tengo temporada de exámenes. Final de semestre y todo esto. Y trabajo mucho más cuando no tengo, o sea... En las vacaciones de la escuela. Sí. Y normalmente siempre planeo, o sea, volar durante el fin de semana. Idealmente, claro. Y poner como mis clases siempre de lunes a miércoles o jueves para tener viernes, sábado, domingo para volar. Y lo bueno es que en este trabajo hay mucha flexibilidad, así que, por ejemplo, cuando tengo un vuelo entre semana, pregunto a mis compañeros en un grupo, oye, ¿alguien quiere volar? Cambiar. Sí, y normalmente todos quieren cambiar los vuelos de fin de semana porque... Descansar el fin de semana y trabajar en la semana, sí. Claro. ¿Y los profesores también son comprensivos contigo? Sí, o sea, gracias a Dios siempre. Solamente una vez me tocó un profesor que dijo, no, tienes que estar aquí presente. A mí no me importa lo que hagas, tú tienes que cumplir. Sí, pero normalmente se sorprenden y muchos dicen, no, claro, sí. Y yo también soy muy abierta y digo, si no vengo a clases, denme un trabajo extra y yo lo hago para ver que, o sea, bueno, no ando de babosa. Claro. No, y como maestra, yo he sido maestra desde el 92 y lo entiendo porque creo que lo más importante es cuando un alumno, o sea, demuestra que le importa, que está comprometido, que tiene otras cosas que hacer, o sea, estás trabajando, no estás jugando, realmente estás trabajando y que estás dispuesta a hacer tu máximo esfuerzo y seguro lo haces, ¿no? O sea, entonces es cuando un maestro dice, sí, claro, ok. Sí. Yo me acuerdo que una vez tuve que entregar un trabajo y estuve en Canadá, Calgary, y me fui a un cafecito y antes de mi vuelo trabajé como 3-4 horas para entregar ese trabajo, o incluso hago como... A veces por el jet lag, a veces no puedo dormir en los Estados Unidos o luego estoy en África y volé toda la noche, entonces no puedo dormir y entonces me pongo a hacer cosas de la uni. Y a mí me gusta mucho porque también me da como una rutina y como algo que hacer en el lugar donde estoy, porque a veces me quedo como 3-4 días en un lugar y bueno, obviamente... No vas a estar paseando sin fin. Sí, o sea, a veces ya he visto ese lugar como 50 veces y es como que bueno... ¿Qué hago ahora? Claro, y no es que conozcas gente, no tienes familia en todas partes. En algunos lugares sí, gracias a Dios, tengo familia, por ejemplo, en los Estados Unidos, así que cuando voy aprovecho y visitar a mis primas, mis primos, o cuando fui a México incluso fui a ver a mi familia una vez una amiga, también tengo amigos en los Estados Unidos, entonces también aproveché a visitar mis amistades y sí, eso es como la ventaja. Así sí vale la pena. Así sí vale la pena. Oye, ¿en qué línea trabajas? En Discover Airlines. Discover Airlines. Es una hija de Lufthansa que especialmente hace vuelos de vacaciones. O sea, entonces por eso me toca mucho ir a la playa. Son destinos vacacionales. Sí. Pues, qué padre, qué padre. ¿Y qué tan fácil o difícil es? O sea, no sé, ¿dónde estudias? ¿Qué estudias? ¿Cuánto tiempo? ¿Es fácil entrar? ¿No? ¿A la azafata? Bueno, yo empecé en 2023 y en Alemania es así, que es una formación de 3-4 meses.
Entonces es una formación súper rápida, o sea que ya empiezas después de medio año, ya estás trabajando full, pero muy exigente. O sea, la formación, la escuela, yo me acuerdo de estar ahí de 7 a 7 de la tarde, o sea, 7 de la mañana a 7 de la tarde, a veces incluso sábados, y tener exámenes cada semana. O sea, es intensivo. Es muy intensivo. Corto el tiempo, pero es intensivo. Cuando me acuerdo, digo, era tan poco el tiempo, pero se sentía como un año completo. Okay, pero porque sí, era tan entiendo. intenso. Sí. Y entonces también con mis amigos, con mis compañeros, con los que compartía pues la clase, ¡ay, se acuerdan! Y de tal fulanito, y el examen ese, que estábamos bien estresados, porque obviamente también si no pasas un examen, no hay como, bueno, hace otro. Ajá, o sea, no hay tiempo. Fuera, Ajá. estás fuera, sacan. Ajá. Entonces también es un poco como así para un filtro. Sí. Okay. La formación es un gran filtro. ¿Y ya que sales es fácil encontrar un trabajo? Bueno, uno aplica para una aerolínea y ella te dan como la formación, te dan la escuela, es por medio de una aerolínea. Entonces ya cuando sales ya tienes el contrato, tienes el contrato con ellos. Lo que es una gran ventaja porque yo también hablé con, pues a veces uno anda viajando y conoce otras azafatas de otras aerolíneas y uno se pone a platicar, porque yo soy de las pasajeras cuando viajo en privado, me pongo a platicar con las azafatas, les traigo un chocolatito, les digo, oigan, yo también soy azafata, pero de tal aerolínea, y luego nos ponemos a chismear sobre el trabajo, y luego ellas o ellos me cuentan de sus experiencias, cómo fue la escuela o así, y entonces lo que yo sé en Latinoamérica es así, de que uno va a una escuela de azafata o de azafato, de sobrecargo. Pero no es de una aerolínea. No. Ajá. Y después a veces es muy difícil encontrar un trabajo. Porque también las líneas aéreas son, bueno, Lufthansa, por ejemplo, y las líneas que pertenecen a Lufthansa es muy grande. Sí. Entonces, obviamente hay más puestos disponibles, ¿no? Pero en México está Aeroméxico, Mexicana, que es una broma, y Volaris, Interjet ya no existe, no sé, creo que son las Aeroméxico, Volaris son las principales, hay un par de charter o de líneas más chicas. Entonces los puestos disponibles son muchísimo menos. Sí. Y me imagino que las líneas contratan más gente en el país donde están, ¿no? O sea, Lufthansa y sus líneas, sus filiales contratan más gente aquí en Alemania. Sí. ¿Cuántos idiomas te piden? El alemán y el inglés. Y cada idioma más que hables es como una ventaja y te lo agradecen. O sea, yo me di cuenta después que en Lufthansa hasta te pagan por cada idioma que hablas. Y entonces dije, ¡ay! Pero en mi aerolínea, que pertenece a la Lufthansa, pero no es la Lufthansa, no es así. Son otras condiciones. Entonces, pero espero que en un futuro cambien eso. Sí, porque también, o sea, ellos se fijan mucho en lo que hace la Lufthansa porque es la mamá. Entonces ellos, o sea, mi aerolínea nació de la Lufthansa, es un proyecto de la Lufthansa. Entonces espero que eso vayan a cambiar. ¿Y ganas bien? Sí. O sea, no te haces millonaria, pero es un... Sí, o sea, creo que como estudiante gano muy bien y por el poco tiempo que estoy trabajando, porque si me pongo a pensar mis amistades que estudian también y trabajan como mini jobs o sea, tiempo niños, parcial. Sí, entonces, o sea, vivo bien. No me quejo. O sea, podría ser mejor, pero... Claro, pero yo creo que esta parte de viajar, conocer el mundo, eso es invaluable, ¿no? Sí. O sea, eso te enriquece como persona muchísimo. Y no sé, esto de... Conoces personas todo el tiempo y a mí eso me parece increíble. Sí, o sea, yo aprendí mucho porque también no solamente uno conoce los pasajeros, sino también siempre cambiamos la tripulación, o sea, el grupo. Los compañeros con los que trabajas. Sí, o sea, siempre cambian. Tanto otros aeromosas o azafatos, ¿cómo se le dice a los hombres? Tripulación de cabina. Sobrecargos. Y también los pilotos, ¿no? Sí, o sea, siempre cambia. Es como, porque lo que quieren evitar es como que se haga una rutina, como la gente se haga floja, porque, sí, lo va a hacer fulanito. Que entres en zona de confort. Sí, o que uno se quede chismeando con la compañera. Al fin que la otra ya sabemos que recoge los vasos, ¿no? Ajá. Y entonces, pero además tienen actividades muy definidas, ¿no? O sea, a ti te toca... No sé cómo dividen eso, porque yo veo que pasan
algunas con el carrito sirviendo las bebidas, pero luego otra persona lo recoge, pero otra persona da la comida. Sí, exacto. Entonces, como siempre cambiamos entre, o sea, cada vuelo hay como un diferente grupo. Ajá. En cada vuelo tienes una diferente posición. Entonces, depende de tu posición, tienes como tus tareas. Entonces, si eres posición de adelante, o sea, para ¿Cómo nosotros, se llaman? ¿Tienen nombres por Sí. dónde están ubicados? Sí, o sea, es 1 derecha, 1 izquierda, 2 derecha, 2 izquierda, 3 izquierda, 3 derecha. O sea, depende Ajá. en qué puerta estás, porque siempre hay, así de azafatas como hay puertas en el avión. O sea, si el avión tiene, ¿cuánto es el mínimo que tiene? ¿4? ¿3? ¿4? Sí, depende del avión, o sea, si es un avión... Pero el más chico tiene 4, por lo menos, ¿no? 2 adelante y 2 atrás o algo así. Sí. ¿Y cuál es el más grande que has volado? El Airbus 330, que Ajá. tiene 4 puertas, pero en otras aerolíneas hay aviones con O sea, Sí. sí, 6, 8 puertas, no Sí. sé, y luego arriba. sí, etcétera. 12, 14, que Ajá. tienen una tripulación Ok. enorme, pero... Porque también eso tiene, me imagino, relación con la cantidad de pasajeros Sí. que hay. Entonces ajá. siempre hay 50 pasajeros, o sea, una azafata es responsable para 50 pasajeros. Ajá. Entonces hacen los aviones así que, por ejemplo, si tiene 4 puertas, hay 4 azafatas, entonces tienen por lo menos 200 asientos, porque Ujú, son 50 ujú, personas ujú. por cada... Tiene que ver mucho con la seguridad. Pero es que eso yo te quería preguntar, o sea, toda la tripulación de vuelo, qué bueno que nos sirven de comer y de tomar, pero el objetivo principal es la Sí, seguridad. o sea, lo de tomar y beber es nada más como... Cortesía de Porque la sí aerolínea, ¿no? pero no somos obligados de darles de comer y beber a la gente. O sea, la gente siempre piensa de que, bueno, eso es su trabajo, ¿no? O No sea, eres mesera. no soy mesera, Sí. o sea, mi trabajo es la seguridad. Y Ujú. en nuestra escuela aprendemos como, yo siempre digo, yo no soy azafata, yo soy mesera, bombera, enfermera, Primeros niñera, auxilios, sí. primeros auxilios, o sea, Referee. Sí, cuando de se todo. pelean, sí. policía. Sí. Entonces, sí, o sea, el trabajo siempre, o sea, cuando pasamos y damos de comer, siempre estamos como viendo que las personas estén saludables, porque a veces pues hay alguien que está muy pálido o de repente a alguien le da dolor de cabeza o Pero un me ataque de decías que corazón, lo que sea. Desde el abordaje, ustedes ya están o sea, Analizando. ajá, desde el saludo, ¿no? Sí. Cómo contestamos, cómo nos vemos, cómo nos comportamos, los posiciones a nombre de todos los pasajeros. Y ese es su primer escaneo de la gente, ¿no? Sí. Entonces ya me ha tocado, por ejemplo, que se sube personas que uno ve que tienen mucho miedo a volar Ujú. y están como entrando Todos con los nerviosos. ojos abiertos, así, respirando como intensamente y uno se da cuenta, ok. Y uno pregunta, ¿todo está bien? Ujú. Y bueno, luego te dicen sí o no, o necesito un vaso de agua, o incluso cuando gente está enferma, uno se da cuenta, o sea, viendo un señor grande que a luchas camina y uno dice, bueno, a ver, Que son cosas importantes porque ustedes deben estar preparados para que lo peor. sí, O sea, esperemos, nunca pasa, pero ustedes están preparados para lo peor el peor de los escenarios, sí, ¿no? sí. O sea, si hay un defecto técnico en el avión y tenemos que aterrizar y lo que sea, o si hay una señora que tiene un ataque de corazón, un ataque epiléptico, Un crash de insulina, sí, un pasan niño que muchas nace, cosas. o sea, ¿Te ha tocado que nazca un niño? no, gracias a Dios no, porque hay como restricciones. ¿Hasta qué etapa del embarazo? 7 volar? meses. Sí. Pero bueno, de todas maneras pasa, ¿no? Sí, Los que puede se adelantan. pasar. Oye, ahora creo que cada vez está más loca la gente que vuela. Bueno, en general, no solo los que vuelan, pero yo no sé si es lo que veo en redes sociales, pero mi percepción es que antes no se ponía tan loca la gente en los aviones. Bueno, yo no tengo como... Tanto tiempo volando, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que la gente de pronto sí se enloquece en el avión, ¿verdad? Sí, o sea, mis compañeras, mis compañeros que ya llevan como 20, 15 años volando, sí lo dicen. O sea, Ajá. yo no tengo esa experiencia. Y dicen, no, antes, o sea, no había eso, o nos trataban con respeto, pero al final... Pero en general, eso del respeto, ahora que lo dices, es respetaban más a los profesores, a las autoridades en general, o sea, y al vecino y al que va caminando junto a ti en la calle y todo eso. O sea, ahora sí es como
mucho caos. Yo lo siento a veces mucho con algunos pasajeros. O sea, yo siempre digo, o sea, en general, mis pasajeros son buena onda, Ajá. pero siempre hay como 5 que son mala onda. Dentro, o sea, como el 10%. Sí. Ajá. O, no sé, depende también qué vuelo es. O sea, hay algunos vuelos que uno ya se, eso va a ser pesado. ¿Por qué? O sea, porque es más largo, o no sé, a lo mejor porque es spring break, o Sí, porque... la gente borracha. Sí. Pero no dice, o sea, por ejemplo, que no puedes subir al avión borrachos. Sí, o sea, No se ponen bien necios. pero a veces, o sea, en el escaneo nosotros analizamos. Ajá. Y bueno, ya me ha tocado que alguien súper borracho se ha subido al avión y que lo sacamos, pero también eso depende qué dice el capitán. Porque yo puedo decir al capitán, pasajero que está sentado... 14A. Sí, o sea, anda bien borracho y el capitán puede decir, pues... Mientras no de problemas, déjalo. Sí. Porque es que además que se ponga impertinente o grosero o certero o lo que sea, es un problema mayor, pero además cuando alguien está con un nivel de borracho se puede poner mal, o sea, se puede poner mal físicamente. Sí, o agresivo y luego... Y golpear gente, no Sí. sé, pero se pueden, o sea, vomitar. Sí. Pesadilla, nunca me ha tocado, toco madera, pero que alguien vomite en el avión debe ser la pesadilla. Es horrible. Sí, yo creo que eso hace Y pasa muy, muy frecuente. Sí. Qué bueno que no me ha tocado porque, no sé, si me pasa junto, yo creo que yo vomito también. Yo me acuerdo un vuelo a Filadelfia, todavía tengo esa pesadilla en mi cabeza, porque era un vuelo muy turbulente, o sea, pero las turbulencias empezaron justo después que dimos toda la comida. Entonces la gente ya comió y de la repente barriga llena. Sí. el movimiento Oh, y Dios. nada más preguntaban, necesitamos más bolsitas y nada más los baños siempre ocupados y Qué horror. No. O sea, como película. sí, yo, no puede ser, hasta yo me voy a poner a vomitar por simplemente hecho de que huele a vómito toda la cabina. Sí. Y Bueno, y aterrizaron pronto, ¿no? O llegar, o sea, no era vuelo de noche, entonces después todos se fueron a dormir, Ajá, okay. nada más tranquilo. Qué horror. No. Eso es de lo peor que te ha pasado. No, me han pasado muchas cosas, o sea, baños que estaban, ay no. O sea, Oye, y a ver, ¿cuántos quieren ingresar al Mile High Club? a mí... ¿Es real eso? Sí, es real, pero yo, o sea, no sé si porque no lo he notado o porque pasa cuando no me doy cuenta, pero, o sea, yo todavía no... No has cachado a nadie. No, pero un compañero mío sí ha cachado a alguien. Ok, pero no es muy frecuente. Es que, No. bueno, Al final da mucho asco, los o sea, que- porque los Sí, los líquidos, ¿no? Es que los que nos escuchan y no saben, el Mile High Club es quienes tienen relaciones sexuales en el avión porque están a 1 milla de altura, ¿no? sí. Pero, no sé, es como algo famoso, Sí. de alguna manera, y entonces yo alguna vez cuando he entrado al baño digo, no hay manera aquí, o sea, es demasiado pequeño, también, es o sea, incómodo para ir al baño, deja tu También para hacer todas las cosas. personas que a lo mejor, no sé, les digo porque yo sé cómo limpian el baño ahí y no lo limpian, o sea, nada más así. No, que Dar es una pasadita. atrapadita. No es una buena desinfectada como quisiéramos No, pensar. para nada. O sea, yo nunca me siento en los baños. También evito como tocar muchas cosas porque, nada más de experiencia les digo, yo conozco cómo lo hace la limpieza y lo hacen como 10 minutos. O sea, pero todo el avión Todo en 10 el avión. en 10 Cuando minutos. debería ser 10 minutos los puros baños. Ajá. Oye, pero es que hay blogs donde las azafatas de manera anónima dicen todo ese tipo de cosas. Y, o sea, y también, bueno, los mismos posabrazos, las charolas donde nos sirve ahí en los asientos, tampoco es lo más limpio. No. Y entonces yo siempre vuelo con desinfectante. Sí, es muy importante, Para sí. desinfectarme las manos O sea, y la nosotras- charola donde voy sí, a comer. Sí, no, es muy importante y se los recomiendo a todos los que les gusta volar y no saben qué sucio están los aviones, pero muy, muy sucios. Sí. O sea, yo siempre cuando termino como de trabajar, porque yo sé que los de la limpieza nada más te dan como pasadita rápida, el lugar donde yo trabajo, la cocina, yo siempre le hago con desinfectante. Cuando hay el tiempo, desinfecto todos los hornos, Bendita seas. sí, las cosas, porque a mí me da mucho asco en general, pero nosotros también siempre tenemos, o sea, siempre
hay en el avión desinfectante, así que cuando ustedes porque viajen... yo puedo pedir desinfectante en el avión. En casi en cualquier vuelo va a haber eso. Bueno, en nuestros vuelos sí, en los vuelos de Lufthansa también. O sea, en el grupo de Lufthansa lo sé que sí. O sea, pero en las líneas aéreas baratas, ultra baratas, quién sabe, pero vale la pena preguntar. Sí, vale la pena preguntar. O dan como toallitas para desinfectar las manos. Para eso dan las toallitas en los aviones, ¿no? O sea, no crean que es un tratamiento de spa, pero porque, pues sí, con frecuencia dan las toallitas ahí. No, son también más para spa, pero también hay como toallitas con desinfectante, porque normalmente las toallitas de spa no tienen como alcohol o algo de simplemente olorcito o toallitas. Eso sí. Esto es Voces Hispanas en Alemania por Radio Darmstadt en el 103.4. Aquí tu voz también cuenta y queremos escucharte. Participa en vivo con tus comentarios y preguntas por teléfono y redes sociales. El teléfono en cabina es el 061-518-7000. Llámanos. Encuentra todas nuestras redes sociales en Linktree/Voces Rebeca. También puedes escuchar este programa y muchos otros que hemos hecho en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Solo busca Voces en el Mundo. Ventana, pasillo, en medio. O sea, yo soy team ventana o pasillo porque... En medio eres el santo. Sí. Sí, yo soy team ventana. Ya lo platiqué con Moritz, la entrevista que hice con este piloto que me hizo este favor de contactar. Sí. Increíble. Él también es team ventana. O sea, yo tengo que ir viendo y ya decía yo que ni se le ocurra a nadie llegar y decirme que si me cambia de lugar porque el niño, porque la abuelita. A mí no me importa. Para mí, parte de volar es ir junto a la ventana porque pagué un dineral por ver el mundo desde allá arriba. Sí. Entonces, no lo voy a cambiar aunque me hagan famosa en todas las redes sociales, Lady Ventana o lo que sea, no me importa. Pero sí, llegar con tiempo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Sí. Y también, ¿qué más? Estoy pensando. No sé, creo que eso viene cuando uno platica sobre una cosa y se me va a ocurrir, pero... Oye, la ropa. Luego hay gente que se viste de una manera tan incómoda para el avión, pero que tienen que ir totalmente fashion. Y taconzotes o algo muy apretado y que se arruga y que no sé, yo procuro verme bien, pero sí, cómoda. Sí, eso es como la clave, porque también yo he visto gente que viene en pijama. ¿Cómo crees? ¿Es real? Es real, o en leggings o en o sea, es muy común. Ajá. Bueno, hay leggings bonitos, ¿no? O sea, sí, con una buena blusa o suéter. Sí, pero, o sea, en leggings de deporte y suéter súper sucio y ya con el que, bueno, y chanclas, o sea... Y báñense antes de subirse al avión, por favor. O lleven, esa es una recomendación, llévense desodorante o un perfumito o algo, o incluso para lavarse la cara, un jaboncito, lavarse los dientes. O sea, la higiene. Sí, porque, o sea, uno como azafata huele cuando no te lavaste como... Te das cuenta cuando la gente apesta, como quien dice. Sí. Yo, o sea, ya me ha tocado que tuve unos vuelos súper apestosos que yo pasé por el pasillo con como un... aromatizante. Sí, así en secreto, como pasando... Y a veces se pelean como niños pequeños. No, pero yo quiero mover, no, pero yo también. Pero es que, a ver, resuélveme esto. Si yo puedo reclinar mi asiento, es un derecho. Es un derecho. Y sí, es un poco incómodo para el del asiento de atrás, pero entonces el de atrás, tú reclinas el tuyo y entonces todos estamos reclinados y todos tenemos más lugar. Nadie, o sea, no es necesario ir como L con el asiento hasta adelante tampoco. O sea, no sé, difícilmente es. A lo mejor si alguien la espalda y tiene un problema, un dolor o algo, pero es extraordinario eso, ¿no? Y yo luego digo, pues uno pagó para ese asiento sabiendo que... El de enfrente puede reclinar su asiento. Si te molesta, pues... O sea, pides la primera fila, donde nadie se va a reclinar adelante de ti. Yo soy una de las azafatas que cuando hago mi servicio me pongo un poco a platicar, o por ejemplo a veces hay los asientos de que la azafata está enfrente de los pasajeros. Y entonces yo soy una de las azafatas que luego les pregunta, ¿a dónde van? Yo soy la chismosa. ¿Y a dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué van a hacer? Yo sería como tú totalmente. Y o a veces la gente incluso son muy curiosos y vienen hacia la cocina y preguntan o cosas así. Y entonces, o incluso ya cuando uno va subiéndose, o sea, las personas van subiendo al avión, uno ya como, yo siempre veo, yo ya sé cómo diferenciar. Con esta persona, esta es como más abierta. Sí.
Y entonces... ¿Famosos? ¿Has conocido famosos? Sí, Bastian Schweinsteiger, el futbolista. Ajá. Oh. Y a... Ay, se me olvida el nombre. Humberto Blanco, que es un famoso de pasado, o sea... ¿De otros tiempos? De otros tiempos. Era un famoso cantante de Schlager. Ajá. Y bueno, ahora tiene como 80 y algo. O sea, ya, Ya, señor grande. Sí, sí. Pero tenía sus tiempos. Y él es cubano, entonces cuando me tocó volar con él, yo le hablé en español y yo dije, señor Blanco. Es chistoso porque su nombre es Blanco, pero el señor es color Moreno. Sí, él no es blanco. Él no es blanco. Y sí, esos son los famosos que me han tocado. Pero también tengo otros compañeros que luego cuentan que estaba Rihanna o que estaba... Los artistas. Sí. O Heidi Klum. Ajá, ajá. Y una vez fui, no me acuerdo, de Cancún a la Ciudad de México y estaba regresando un equipo de basquetbolistas americano. Y entonces yo creo que yo medía la mitad de altura de todos, de cualquiera de ellos. Entonces estaban todos sentados también alrededor de mí y yo en la ventana. Entonces es como si estuviera yo rodeada de rascacielos. Eran enormes. Sí, claro. Pero yo también siempre me pongo a platicar con todo el mundo. Entonces, bueno, por eso lo que hago para voces es muy natural para mí, ¿no? Sí. Pero sí, me tocó ver a Emanuel, el cantante, también en vuelo. No sé, mucha gente famosa también he visto como pasajera. Porque además a mí me encanta volar y yo preferiría gastar dinero en un vuelo a donde sea, por volar, que gastar un dineral en una cena en un lugar exorbitantemente caro. Yo igual. O sea, yo soy el dinero que yo me gasto es para hacer viajes. Sí. Definitivamente. A mí me encanta, o sea, yo prefiero dar como dinero en experiencias que en cosas. Los tripulantes, los sobrecargos, azafatas, sí. Pues trabajando en aerolínea tenemos descuento en aerolínea. Ajá. Entonces yo ya tuve la experiencia varias veces de volar en business class, por ejemplo. Pero es que a ti te cuesta business lo que me cuesta turista, o algo sí, así, entonces, sí, más o menos. Sí, esto está bien. Y yo siempre digo gracias que tengo ese trabajo, gracias a Dios, porque si no, o sea, es una experiencia, por ejemplo, yo también viajo en economy class, porque depende también si hay asiento, entonces nosotros podemos volar, pero... que vas en stand-by, y si hay un asiento disponible vas. Ajá. Y si no, pues a veces toca que tú ya estás preparada para tu vuelo en business class y dicen, no, pero ya no hay asiento, te ponemos en economy, en el medio, hasta atrás. Bueno, pero viajo. Oye, pero es que si es pues gratis o muy barato, yo también, o sea, como sea, no importa. En la cabina, es más, mi sueño es un día viajar en la cabina y ver todo lo que sucede durante el vuelo. Entonces que me dijeran, te llevamos gratis, pero vas en la cabina, y yo, ay, no, ok, ya está bien. Y bueno, en business class, o sea, lo que a mí me encanta es literalmente acostarse y a dormir. El espacio que tienes, ¿no? Sí. O sea, más que si la comida o la champaña, lo que sea, es el espacio. Sí, porque a mí o sea, incluso a veces la comida es más fea en business class. ¿En serio? Que en economy, porque ahí tienen como cosas muy chic y gourmet, y yo no soy de persona muy gourmet, porque es como pasto con no sé qué cosa, con verduras que nunca... A lo mejor prefieres la rica pasta con albóndigas que están sirviendo en turista. Sí. Oye, y yo nunca he entrado, por ejemplo, a la zona de primera clase, ¿tú sí? Sí, pero no porque estaba volando, sino porque estamos haciendo como un tour por un avión. Ajá. Y es impresionante, o sea, los asientos parecen como un sofá. Wow. Y ¿estás más cómoda? O sea, es más cómoda primera clase que la sala de mi casa, seguro. Sí. Y sí, o sea, parece como un cuarto como de hotel casi. O sea, es impresionante. Es un pequeño cuarto. Sí. Sí, pues es que con el baño está grande. ¿Es baño individual o no? Bueno, es que por ejemplo en Emiratos Árabes, ahí sí son. Creo que sí, ya no me acuerdo, fue hace como 2 años. Lo que cuesta también es pues como un cuarto de hotel. Sí. De lujo, ¿no? De mucho lujo. Sí, o sea, porque tienen las llaves del agua dorada, o sea, con oro y no sé cuántas cosas, así que para mí no es necesario. O sea, si un día un sheik me invita, pues bueno, claro, acepto el viaje.
No, pero para mí, o sea, lo más bonito es la experiencia de bajar, de subirme en un lugar y en unas horas estar en el otro lugar. Yo siempre digo, a veces yo siento que estoy como en varias dimensiones. Ajá. Porque digo, no puede ser que como este fin de semana estuve en los Estados Unidos y la próxima semana estoy en África. Y a veces me voy a pasear, como a veces solamente tenemos 24 horas en un lugar y me voy como a un parque y observo a las personas, porque yo digo, o sea, estas personas no saben que yo estoy aquí 24 horas y después me regreso. Y que eres alemana. Ajá, que sea, sí. Y mi realidad es muy distinta. Es como asomarte un ratito a estos otros lugares. Sí. Ajá. Y sí, y eso es también algo que me encanta, porque al final digo, la vida en todos los lugares es igual, pero muy distinta. El fundamento es el mismo, pero tiene todos estos matices diferentes. Como dimensiones, como un mundo paralelo. Sí. Qué maravilla que puedes experimentar eso y a mí me encanta viajar, lo hago tanto como puedo, en épocas más, en épocas menos, pero es de las cosas que más me gustan hacer, porque además ir a un lugar, ver a la gente, ver los edificios, los monumentos, todo lo que implica estar en un lugar diferente, a mí me motiva, me enriquece, siempre regreso muy contenta. Entonces, sí, es cierto. Que dicha que lo puedes hacer, síguelo haciendo, disfruta y oye, pues muchas gracias por toda esta plática. Sí, me encantó, gracias a ti por invitarme. Como lo digo siempre, todos tenemos algo interesante que decir, pero tú tienes muchísimo interesante que decir. Después de que estés en Barcelona, nos platicas sobre Barcelona. Sí. Yo ya fui 2 días. 2 días, pero lo vas a vivir ahora. Sí. Entonces, que nos platiques qué tal es vivir en Barcelona, que es una gran ciudad con cosas increíbles también. Entonces, te deseo, estoy muy curiosa. Sí, te deseo que te vaya increíble, gracias. Seguro lo va a hacer y mucha suerte, disfrútalo muchísimo y muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Esto es Voces Hispanas en Alemania por Radio Darmstadt en el 103.4. Aquí tu voz también cuenta y queremos escucharte. Participa en vivo con tus comentarios y preguntas por teléfono y redes sociales. El teléfono en cabina es el 061-518-7000. Llámanos. Encuentra todas nuestras redes sociales en Linktree/Voces Rebeca. También puedes escuchar este programa y muchos otros que hemos hecho en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Solo busca Voces en el Mundo.